Bien, hermanos, hoy nos toca un tema extremadamente difícil y hay que manejarlo con bastante sensibilidad. Creo que la doctrina de la reprobación es de las más complicadas en la teología cristiana. Y bueno, estamos hablando en efecto de gente que va a pasar la eternidad en la condenación eterna. Y el título de esta sesión es La providencia y los réprobos. Es la clase 5.6. 5.6, estamos como siempre con la Confesión de Londres. ¿Okay? Artículo 5.6. En esta sesión pues vamos a estar viendo la relación entre la providencia y la reprobación. Y quisiéramos entonces hoy hacer hincapié en la verdad de que Dios no solamente ejerce su señorío sobre sus ovejas, sino también sobre los rebeldes, sobre los enemigos, los réprobos. Y tenemos 4 puntos en esta clase. Punto 1. Dios les niega su gracia salvadora. Dios les niega su gracia salvadora. 2. Dios les retira sus dones. Dios les retira sus dones. Y estamos aquí hablando de la luz espiritual que reciben muchos incrédulos. Dios les retira sus dones. 3. Dios los deja expuestos. Dios los deja expuestos. Y número 4, Dios los entrega. Dios los entrega. Repito el bosquejo de hoy. Número 1, Dios les niega su gracia salvadora. 2, Dios les retira sus dones. 3, Dios los deja expuestos. Y número 4, Dios los entrega. Así que ya está. Vamos a ir directamente al 5.6. Estamos hablando hoy de la doctrina de la reprobación. Y el primer punto, Dios les niega su gracia salvadora. Estaré leyendo líneas 1 al 5. 1 al 5. Dicen: En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios como juez justo ciega y endurece por sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia, por la cual el entendimiento de ellos podría haber sido iluminado y se podría haber obrado en sus corazones, y lo vamos a dar ahí. Okay, entonces vemos aquí, en primer lugar, que en cuanto a la providencia de Dios, estamos diciendo que Dios todo lo gobierna, ¿verdad? Dios es rey sobre todo. También en cuanto a la reprobación y los réprobos, Dios es Señor sobre ellos. Y aquí vemos en primer lugar, según la confesión, que Dios les niega su gracia. Ok. Bueno, la primera cosa, el atributo divino que la confesión resalta a la hora de desarrollar la doctrina de la reprobación es el atributo de la justicia de Dios, la justicia divina. Ahora, cuando pensamos en la creación y en la providencia, nos vienen a la mente los atributos tales como bondad, poder, sabiduría. Cuando pensamos en la salvación, nos acordamos de la gracia, la misericordia y el amor. Pero ahora estamos tratando el asunto de la reprobación. Y en la reprobación debemos destacar, enfatizar la justicia divina. Dice aquí la confesión, Dios es el juez justo. ¿Qué hará el juez justo con los hombres impíos, malévolos en el día final? Pues los castigará eternamente. Pero antes de que llegue aquel día final, antes de que regrese Jesucristo por segunda vez, los réprobos en el presente viven delante de Dios, están en la presencia del Señor, porque no es posible escaparse del omnipresente. No obstante, la presencia de Dios que rodea a los impíos es una presencia de ira, de santa cólera, es justicia. Y vemos esta realidad en el Salmo 7:11, que nos recuerda que
Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces es una presencia de ira. Dios está santamente enojado, pensando en el corazón del pecador y en todos sus hechos abominables. Así que tanto el creyente como el réprobo viven corandeo delante de Dios, pero la actitud de Dios hacia las ovejas es una actitud de gracia, misericordia salvadora, hay una benevolencia divina, pero en cuanto al impío hay una ira. Hay una santa ira que está siempre rodeando al no regenerado. Aquí pues la confesión dice que los réprobos, dice que Dios les niega su gracia. Ahora, quisiera comentar algo importante aquí. No está hablando aquí la confesión de la gracia común de Dios, porque todos los hijos de Adán respiran gracias a la gracia común. Viven gracias a la gracia común. Los pecadores que ahora mismo van en sus coches, que están ahora en el trabajo, que están ahora mismo sentados a la mesa comiendo, que están ahora mismo en casa, roncando, descansando, ellos están vivos gracias a la gracia común del Señor. Cuando la confesión aquí dice que Dios les niega su gracia, está hablando de la gracia salvífica, la gracia salvadora. Y cuando estudiamos los atributos de Dios, ya explicamos la diferencia entre la gracia salvadora y la gracia común del Señor. Ya que Dios entonces no ha dado su gracia salvadora a los réprobos, pues ellos van endureciéndose cada vez más en sus pecados. Ahora bien, la cuestión es la siguiente. ¿Podría Dios haber decidido obrar de forma salvadora en sus corazones? ¿Podría haberlo hecho? Pues por supuesto que sí. Dios es soberano. No hay nada difícil para él. De hecho, en el capítulo 3, artículo 3, os leo lo que estudiamos. Dice, tiene apenas 6 líneas. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordinados para vida eterna por medio de Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros, los réprobos, a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Ahí está de nuevo el atributo divino. Por tanto, Dios ha decidido salvar a algunos en la eternidad, si me permitís la expresión, en la eternidad pasada. Sé que me entendéis, ¿no? Cuando uso lenguaje así. ¿Por qué entonces? Porque Dios ha querido salvar a algunos y no a otros. Bueno, hermanos, es imposible, absolutamente imposible contestar a esta pregunta. La única respuesta posible es Mateo 11, 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque así te agradó. No hay otra respuesta posible. ¿Podría Dios haber salvado a más personas? Sí. ¿Podría Dios haber rescatado a todos los hijos de Adán y de Eva? Desde luego que sí. ¿Podría Dios haber redimido a los ángeles caídos como Satanás y los demonios? Pues, amén. Podría haberlo hecho. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Cómo es que Dios solamente quiso salvar a algunos y no a otros? No puede decir nada sino porque no lo quiso. Quiso hacer lo que ha hecho y no quiso hacer lo que no ha hecho. Aquí apelamos únicamente al beneplácito, a la voluntad soberana del Todopoderoso. No tenemos acceso a la voluntad oculta, a la voluntad secreta de Dios. Por tanto, amados, en vez de especular, en vez de entrar en el terreno movedizo de las teorías humanas, hacemos bien en someternos a la voluntad revelada de Dios en la Escritura. Dios
según un acto de su santa justicia, quiso dejar a algunos seres humanos en su impiedad y en su malicia. Dios ha optado por no darles su gracia salvadora. Y huelga aquí recalcar que la gracia, por definición, no es merecida. Es inmerecida. Nadie tiene nada que reclamarle a Dios. El pecador no quiere la gracia salvadora de Dios. Detesta la idea de la gracia salvadora de Dios. Estamos aquí en Almería. Si la audiencia provincial de Almería condena a tu vecino a 10 años de cárcel por, homicidio, ¿estás bajo la obligación de ir a la prisión en su lugar? Pues que va. De ninguna manera, por supuesto que no. Es justo que aquel asesino sea condenado. Dios no está bajo ningún tipo de obligación. Dios no tiene por qué dar su gracia salvadora a nadie. Ni siquiera está obligado a dar su gracia común a nadie. Por tanto, ya que Dios no dará a los réprobos su gracia salvadora, su entendimiento interno no recibirá la luz salvífica de Cristo. Y recordemos que los réprobos detestan a Cristo, detestan su evangelio. Por tanto, cuando Dios no da su gracia salvadora a sus adversarios, pues está simplemente dándole al malévolo lo que más quiere: la ausencia de la luz santa del Señor en su vida. Así que en primer lugar, la relación entre la providencia y la reprobación es que Dios no da su gracia salvadora a los réprobos. En términos de la confesión, les niega su gracia. Y de nuevo, repito, gracia salvadora, gracia salvífica. Hasta aquí entonces el primer punto. En segundo lugar, Dios les retira sus dones. Así que en primer lugar hemos visto que los réprobos no reciben la gracia salvadora de Dios. Es por esta razón que no hay más personas salvadas, porque Dios les ha retirado dicha gracia. En última instancia es una decisión de Dios. Segundo lugar, Dios les retira sus dones. Volvamos a nuestro texto. Capítulo 5, artículo 6, y de nuevo os dije que es un tema que hay que manejar, ¿no? Con la Biblia en mano y con sensibilidad, porque son verdades muy duras. Ok, línea 6 dice: sino que, líneas 5, porque no acabamos la línea 5, dice que, sino que a veces también les retira los dones que tienen. Sino que a veces también les retira los dones que tenían. Bueno, aquí la confesión cita un pasaje bíblico para explicar lo que quiere decir con esta cláusula. Dice que a Dios, a Él le agrada también a veces retirar los dones que da a los réprobos. El pasaje que utilizan aquí es Mateo 13, versículo 12. Y este pasaje es iluminador, porque así podemos entender de qué dones tiene la confesión en mente. Dice Mateo 13, 12. A cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Repito la frase. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Suena muy ambiguo, enigmático, misterioso. ¿Qué es lo que este texto quiere decir? Bueno, está hablando Jesús. El contexto es el propósito de las parábolas. Los discípulos le están preguntando al Señor Mateo 13,
porque enseñas en parábolas. ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué haces las cosas así? Y Jesús contesta diciendo, esto lo podéis encontrar en Mateo 13, del 10 al 11. Jesús responde diciendo, a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los réprobos, no les es dado. Y luego Cristo suelta la frase enigmática, a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por tanto, la aplicación es, los discípulos reciben la palabra de parte de Cristo y encima Él no solamente les da la palabra, les da la explicación y a sus discípulos va dando cada vez más conocimiento, cada vez más luz salvadora. Aleluya, gloria a Dios. Pero aquellos que reciben destellos de luz, aquellos que reciben verdades de parte de la palabra, aun estas cosas que reciben, estos dones, la confesión llama esto, dones, esto no hará bien a los réprobos y luego será quitado en última instancia en el día final. Esto significa que entonces, cuando aquí leemos la palabra dones, la confesión está pensando en la luz espiritual que los réprobos reciben de parte de Cristo, y hoy en el siglo XXI, a través de su iglesia. Dios puede retirar la luz espiritual de los réprobos. Y esto significa que durante un tiempo es posible que haya réprobos recibiendo luz, pero esta luz no penetra hasta el corazón. No experimentan un alumbramiento por el Espíritu Santo, no llegan a nacer de nuevo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, ahí se nos habla sobre ciertos apóstatas. Ellos habían sido iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y de los poderes del siglo venidero. Hebreos 6, del 4 al 5. Recibieron esta luz de parte de Dios, pero se apartaron de la iglesia del Dios viviente y perdieron toda la luz espiritual que una vez poseían. No era una luz eficaz, no era una luz que no llegaron a experimentar el nuevo nacimiento, pero recibieron luz en el sentido externo de la palabra. Fueron expuestos al culto cristiano, a la predicación cristiana, a las alabanzas cristianas, a las oraciones cristianas, a la comunión con cristianos. Pero esta luz externa no llegó a transformar su alma. Y al apartarse de la iglesia del Dios viviente, perdieron todos sus beneficios. Y agregaría también que, como aquí dice la confesión, a veces Dios les retira los dones que tenían. A veces Dios les retira esa luz. Pero también es posible, ciertamente es verdad que muchos apóstatas van apartándose de la iglesia, algunos con 20 años, otros con 40 años, otros con sus 60 años, pero sí es posible que un incrédulo permanezca en una iglesia local hasta el día de su muerte. No obstante, en el día final, todos los beneficios que recibió el réprobo de la gracia común, todos estos beneficios le serán quitados. Y es más, esa luz que recibió el réprobo le hará más digno de condenación en el día final. Los incrédulos que perecen en iglesias evangélicas, iglesias que testifican de la luz del mundo, Jesucristo, estos incrédulos que mueren así, estando en iglesias evangélicas, sufrirán mayor condenación que los miembros de las tribus indígenas del Amazonas. Escrito está en Lucas 12, 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco.
Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tremendo. Entonces, el réprobo que está décadas en la iglesia evangélica sin nacer de nuevo, será castigado más que los miembros perdidos de alguna tribu hay por ahí. J. Ceril dice, y en este libro podéis ver que mi hija está en mi despacho, un consejo para todos: no dejes a tu hijita con pegatinas a solas en tu biblioteca. Fijaos, ¿veis? No aprendí la lección, hermanos, así que ahora sufro las consecuencias. Y dice J. Ceril en este comentario a Juan 13 al 21, dice J. Ceril: saber lo que debemos ser, creer y hacer, sin que ese conocimiento nos afecte, solo incrementa nuestra culpabilidad a los ojos de Dios. Madre mía, repito la frase. Saber lo que debemos ser, creer y hacer, sin que ese conocimiento nos afecte, solo incrementa nuestra culpabilidad a los ojos de Dios. Dios da de su gracia común a todos los descendientes de Adán, pero da niveles diferentes de gracia común a cada cual. Y esto también depende de la voluntad del Señor. Dios, pues, según su libre voluntad, permite que algunos incrédulos vivan a la luz espiritual de su gracia común hasta la muerte. En otros casos, lo que Dios hace es apartar este don de los réprobos cuando tienen sus 20 años, 40 años, 60 años, y aquí una vez más estamos en la esfera de la voluntad oculta de Dios. Dios es libre. Dios puede quitar a una persona de una iglesia evangélica con 20, 30 años, y esta persona, toda la luz que recibió desaparece, ¿no? Pero puede permitir que otro réprobo permanezca en la iglesia hasta la muerte, hasta sus 80, 90 años. Todo es cuestión de la voluntad divina, pero en ambos casos, en última instancia y en el día final, todos los dones, toda la luz que aquellas personas han recibido de parte de Dios, se perderá para siempre y servirá para incrementar su culpabilidad delante del trono de Dios, el cual es santo, santo, santo y justo. Justo, justo. Amén. Bien, tercer punto de la clase. Dios los deja expuestos. Dios los deja expuestos. Así que en primer lugar, Dios les niega su gracia. En segundo lugar, Dios les retira sus dones. A veces les retira sus dones. Hay otras veces cuando Dios permite que el réprobo siga rodeado de luz espiritual hasta la muerte, ¿no? Los incrédulos que mueren estando en iglesias evangélicas. Ok, tercer punto. Dios los deja expuestos. Líneas 6 al 8. Dios los deja expuestos a aquellos objetos que sus corrupciones convierten en oportunidades para pecar. Dios los deja expuestos a aquellos objetos que sus corrupciones convierten en oportunidades para pecar. La confesión no enseña que Dios crea corrupción en los corazones de los impíos. Dios nos creó rectos e inocentes. Pero sí destaca aquí que la providencia divina se encarga de que los impíos sean expuestos a aquellos objetos que sus corrupciones convierten en oportunidades para pecar. Un ejemplo. Está el rey sirio Hazael. Él sale nombrado en 2 de Reyes, capítulo 12, y fue Dios en última instancia quien colocó a Hazael en el trono. Se deletrea H-A-Z-A-E-L. H-A-Z-A-E-L. Hazael.
Sentarse en el trono imperial es un regalo de parte de la gracia común del Señor. Son pocas personas que cuentan con el privilegio de reinar sobre una nación, de reinar sobre un imperio. Dios entregó el trono a Azael. Él llegó a gobernar, a reinar. Era realmente el hombre más importante de sobre la faz de la tierra en su generación. Pero lamentablemente, Azael, siendo un hombre no regenerado, atacó al pueblo de Dios, abusando del poder que Dios le había concedido. Era un varón extremadamente cruel. Interesantemente, antes de él ser exaltado en Siria como el nuevo emperador, tuvo una conversación interesante con un profeta de Dios llamado Eliseo. Y podéis leer sobre este encuentro en 2 de Reyes capítulo 12. Y están hablando y en un momento dado, Eliseo se quebranta en la presencia del futuro rey. En aquel entonces, Azael no era rey, pero Eliseo se pone a llorar. Azael dice, pues ¿por qué llora mi señor? En términos nuestros, ¿por qué estás llorando? ¿Qué haces? ¿Por qué estás derramando lágrimas? Y dice Eliseo algo realmente espeluznante. 2 de Reyes 12, versículo 12, os lo leo. Lloro porque sé el mal que tú harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego. A sus jóvenes matarás a filo de espada. Estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de las mujeres que estén encintas. Tremendo, ¿no? Eliseo está llorando porque tiene una visión profética del futuro. Azael le preguntó al profeta, pues, ¿cómo puedo yo hacer algo así? Él dice, yo soy un don nadie. El término que utiliza en la Biblia es, yo soy un perro. ¿Quién soy yo para hacer algo así? Y Eliseo responde diciendo, mira, el Señor a mí me ha revelado que tú vas a ser el nuevo emperador. Tú vas a sentarte en el trono de Siria. Es decir, Dios le entregó el trono. Dios le dio la autoridad imperial a este varón llamado Azael. Pero ¿qué pasa? La maldad, la perversidad del rey le condujeron a abusar de su poder imperial, azotando brutalmente al pueblo del Señor. Dios no pecó. El Señor no hizo nada aquí corrupto. La entrega del trono fue un regalo de su gracia común. Sin embargo, a diferencia de los reyes piadosos como David, Ezequías, Josías, Azael usó su autoridad para llevar a cabo las obras de Satanás. Y en realidad, hermanos, sé que suena fuerte, pero es una gran verdad. Todos nosotros tenemos un Azael en el corazón. Todos llevamos un Hitler dentro de nuestra alma. Es la gracia común de Dios la que frena el avance de la maldad en el mundo. Y si no estuviera sentado en el trono celestial, un Dios santo, 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 este mundo ya sería un infierno. No haría falta ir al infierno, ya estaríamos viviendo en el infierno. Es la gracia común de Dios la que frena el avance de la maldad. Porque si no fuera por la buena voluntad de Dios, tendríamos un Azael en cada país. Así que es la gracia común de Dios la que frena, la que pone freno al avance del pecado. Entonces ahí podemos ver claramente que Dios puede dejar a los impíos expuestos a aquellos objetos que sus corrupciones convierten en oportunidades para pecar, y el objeto en el caso de Azael era el trono. El trono. Dios le entrega el trono y luego el hombre con su maldad pervierte el regalo de Dios, y esto es lo que hace el hombre impío todos los días, ¿verdad? Dios nos da tantas cosas. El sexo, que es un don hermoso, y el hombre impío pervierte, todo lo tuerce, todo lo distorsiona. Qué triste. Y ahora, solemnemente, el cuarto punto de la clase. Esto es grave, esto es gravísimo. Líneas 8 al 12. Además, líneas 8 al 12,
Además, los entrega a sus propias concupiscencias, es decir, concupiscencias, sus lujurias, sus deseos desordenados, sus deseos vergonzosos, pecaminosos. Dios los entrega a sus propios deseos pecaminosos, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual llega a suceder que ellos mismos se endurecen, incluso bajo aquellos mismos medios que Dios usa para ablandar a otros. Uf. Bueno, el artículo de hoy, el 5.6, acaba hablando sobre una realidad aún más radical que dejar a los impíos expuestos a aquellos objetos que sus corrupciones convierten en oportunidades para pecar. La confesión aquí dice que Dios los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. No solamente dejarlos expuestos a objetos externos, sino que interiormente Dios los entrega a su vileza, a su maldad, a su malicia. Es Dios quien los está entregando a sus deseos corruptos y nefastos. Un buen ejemplo de este principio lo vemos en el Antiguo Testamento, y luego citaré un par de textos del Nuevo. Salmo 81, 11 al 12. Salmo 81, 11 al 12. Dice el pasaje: Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Repito, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. El peor juicio de Dios es entregarle al impío a la dureza de su propio corazón. Es entregarle a su propia sabiduría. Madre mía, no hay peor juicio. El mismo principio se aplica a Faraón en los días del Éxodo. Ahora, los dos textos del Nuevo Testamento que enseñan el mismo principio. El primero es muy famoso, es la lista de las 3 entregas que aparece a finales de Romanos capítulo 1. Los versículos claves son 24, 26, 28. Fácil de recordar, ¿no? 24, 26, 28. Vamos sumando 2. 24, 26, 28. 24. Dios los entregó a la inmundicia. 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 28. Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. En 3 instantes el apóstol recalca que Dios castiga al malévolo en esta vida entregándolo a su propia putrefacción moral. Y esta putrefacción está en su alma, en su corazón. Dios, el juez justo, los entrega a sus pasiones. Es como si los soltara de la mano. El otro pasaje en esta línea es 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. 2 Tesalonicenses 2, del 10 al 12. El contexto es el anticristo, su venida, la gran apostasía en los días finales. Dice la palabra de Dios ahí, 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fuertísimo, hermanos. Fuertísimo. Pensad en una piedra. La piedra cae por su propio peso. Todo lo que Dios tiene que hacer para que los impíos se entreguen a la locura de su malvado corazón es retirar su gracia común. Así que los malévolos son como piedras en las manos de Dios. Aquí tengo el libro, ¿no? Que antes os enseñé. Suelto el libro, ¿qué pasa? Se cae. Vamos a ver. El libro cae por su propio peso. Es exactamente lo que pasa en el corazón del réprobo. No es que Dios esté creando pecado, no es que Dios esté creando corrupción ni malicia en sus almas, que va. Dios simplemente los está entregando a su verdadera naturaleza, a lo que hay en ellos. Y este pecado que hay en el corazón del réprobo le lleva a endurecerse más y más. Y acaba la confesión aquí diciendo hoy, por lo cual llega a suceder que ellos mismos se endurecen,
incluso bajo aquellos mismos medios que Dios usa para ablandar a otros. Y esto es una gran verdad, ¿no? Y después de 20 años en la fe y 19 años predicando, he visto que es así. Por ejemplo, os pongo un par de ejemplos. Siempre los ejemplos nos vienen bien. La predicación de la palabra. Predicas el mismo sermón, el mismo mensaje, las mismas ilustraciones, las mismas aplicaciones. Predicas el mismo mensaje a las ovejas y a las cabras. Donde las ovejas oyen la voz del buen pastor con alegría y gratitud, las cabras echan espuma por la boca y procuran desacreditar al mensajero. Vemos esta realidad en repetidas ocasiones en la vida y en el ministerio de Jesús. Juan capítulo 6. Las palabras duras del Señor generan una división entre los 5,000 y los discípulos. Los incrédulos se apartan del Señor, ya no andan más con Él, no quieren saber nada más porque está diciendo cosas bien fuertes. Pero luego Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. ¿Veis? Las palabras de Jesús endurecen a unos, pero ablandan a otros. La misma palabra, la misma doctrina, la misma enseñanza produce un efecto en algunos y otro efecto en otros. La palabra nunca vuelve vacía, nunca. O la palabra servirá para nuestra santificación, o la palabra servirá para nuestro endurecimiento, pero la palabra nunca volverá a Dios vacía, nunca jamás. La veracidad de Dios está en juego, Él nos ha prometido, nos ha dicho que su palabra no volverá a Él vacía. Más allá de la predicación, pensar los milagros, más de lo mismo. Estamos viendo en la iglesia local el Evangelio de Juan desde hacía 2 años. Cristo hace un milagro. Vemos un patrón. Los creyentes se gozan, creen en Cristo, en su gloria, aleluya, bendito sea Dios, se maravillan ante las hazañas de Cristo, pero los fariseos ven el mismo milagro y salen de la presencia de Jesús para tramar la muerte del Salvador. Es decir, los milagros que ablandan a unos endurecen a otros. Todo es cuestión de la regeneración. Todo es cuestión del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu recibe las palabras de una manera, recibe los milagros de una manera, pero la cabra sin la regeneración del Espíritu Santo recibe las palabras de Jesús de otra manera y ve sus milagros de otra manera también. Es cuestión de regeneración. ¿Qué hay en el alma? ¿Regeneración o reprobación? Este es el punto. La última cita de la clase de hoy será 1 de Pedro 2, versículos 7 al 8. Y aquí vemos a Pedro trazando esta línea de división entre los creyentes y los réprobos. Y dice básicamente lo que he venido comentando. Estamos hablando de la misma persona, Jesús, la misma enseñanza. En algunos, Jesús produce dulzura, gratitud, alabanza a Dios. En otros, Jesús es una piedra de tropiezo. Leo 1 de Pedro 2, 7 al 8. Para vosotros, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Para vosotros, queridos hermanos, que sois creyentes, Jesucristo y su palabra son para vosotros sumamente preciosos. No deseáis otra cosa en esta vida que no sea la gloria de Jesucristo. Amén. Amáis a Cristo. Él es vuestro todo. Sin embargo, este mismo Cristo y este evangelio que creéis y abrazáis, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, aleluya. Este mismo Cristo y este evangelio que predicamos es una piedra de tropiezo para los réprobos. De nuevo, es el mismo Cristo, mismo mensaje, mismo evangelio, pero hay 2 resultados diferentes. Todo es cuestión del corazón. El corazón de la oveja ama a Jesús. El alma de la cabra huye de la luz de Dios. Y más sutilmente, lo que hace Satanás hoy es permitir que los enemigos de Jesús crean a un nuevo Jesús, permite que creen, a un nuevo Jesús conforme a sus deseos pecaminosos, y de esta manera los incrédulos se engañan a sí mismos pensando que realmente aman a Jesús cuando están adorando a un ídolo de su propia fabricación. ¿Cómo podemos entonces saber hoy
si somos del Señor o si somos unos réprobos. Respuesta. Los cristianos aman a su Salvador y se esfuerzan por luchar contra el pecado. Y los medios de la gracia edifican, hacen bien a los que son verdaderos creyentes. La oveja repite las palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero la cabra no recibe nada de la palabra de Dios, echa espuma por la boca cuando la verdadera palabra es predicada, no tiene ningún interés en los medios de la gracia y tampoco está interesado en luchar contra el pecado. Al amor se abstiene del pecado, digamos, público, para no caer en desgracia, pero dentro de su corazón se deleita en las tinieblas. Así que si en nosotros hoy hay un profundo amor en el alma por Jesucristo, hay un deseo de mortificar el pecado, si hay lágrimas por nuestra maldad en nuestros corazones, pues demos muchísimas gracias a Dios, porque es la señal de que tenemos una nueva naturaleza, de que el Espíritu Santo mora en nosotros, y así saber que no somos réprobos, sino hijos amados en Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Amén. Pues hoy hemos visto 4 puntos, queridos hermanos, en cuanto a la providencia y los réprobos. 1. Dios les niega su gracia salvadora. 2. Dios les retira sus dones. 3. Dios los deja expuestos. Y 4. Dios los entrega. Que Dios nos dé temor santo para andar como es debido delante de Él y que demos siempre las gracias a Dios por haber convertido nuestra alma. Él podría haber optado por pasarnos por alto, pero en su gran amor, su gran gracia con la cual nos amó antes de la fundación de los siglos, Él nos ha rescatado a través de su Hijo por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Abrazos para todos desde Amaría y nos vemos ya la semana que viene en la clase 5.7, si el Todopoderoso en su buena providencia así nos lo permite. Bendiciones, hasta luego.